Hay un número que persigue a los Golden State Warriors desde hace años: 3-1. Dos cifras pequeñas, separadas por un guión. En cualquier otro contexto serían neutras, en cualquier otro contexto serían matemáticas, pero en su mundo son otra cosa. Son una herida que no cierra, son lo primero que oyen cuando alguien dice su nombre, son lo que vuelve, sin avisar, en habitaciones de hotel a las 3 de la mañana, cuando el cuerpo todavía no entiende en qué uso horario está, y la mente, sola, hace el trabajo que el cuerpo no quiere hacer. Hay equipos que ganan campeonatos, hay equipos que los pierden, y hay un puñado muy pequeño que pierden algo más profundo, la versión de sí mismos que creían inmortal. Los Warriors pertenecen a ese tercer grupo desde una noche húmeda de junio de 2019, en Toronto, cuando vieron a Kevin Durant caer a la duela agarrándose el tendón derecho con las dos manos, y unos días después vieron a Klay Thompson aterrizar torcido, llevarse la rodilla izquierda al pecho y desaparecer por un túnel que aquella noche se sintió interminable. No era el final de una serie, era el final de una era. Yo soy Max Basket, y lo que estás a punto de escucharnos es la historia de un equipo que volvió a ganar un campeonato. Porque a un campeonato puede regresar cualquiera, con suficiente tiempo, suficiente suerte o suficiente paciencia. Esa es la historia de algo mucho más difícil. La historia de cómo volvieron a creer, de cómo tocaron fondo, cargaron con el peso de sus propias derrotas y aún así encontraron la manera de levantarse. Porque la verdadera grandeza no es el trofeo que levantas al final del camino. La verdadera grandeza es aquello que sobrevive incluso después de tu caída. En el otoño de 2021, los Golden State Warriors regresaron a un mundo que ya no los esperaba. La liga había seguido su curso, como suele hacer la liga. Habían pasado 2 años desde la última vez que importaban de verdad, y 2 años en el calendario emocional de la NBA son una era completa. Tiempo suficiente para que Phoenix llegara a unas finales. Tiempo suficiente para que Giannis Antetokounmpo levantara un trofeo. Tiempo suficiente para que un esloveno de 22 años, con la cara de un adolescente cansado, pasara de ser una promesa a ser una respuesta. Luka Doncic, Jason Tatum, Ja Morant, Giannis Antetokounmpo. Esos eran los nombres que aparecían cuando los analistas hablaban del futuro de la liga. Esos eran los carteles que la NBA empezó a colgar en sus campañas, en sus promos, en las miniaturas de YouTube, y entre todos esos rostros nuevos, los Warriors eran otra cosa. Una nota al pie, un recuerdo, una camiseta amarilla que algunos niños usaban con cariño, pero ya con la distancia con la que se usa una camiseta vintage. Habían tocado fondo 2 veces. La temporada 2019-2020 fue la peor en la historia de la franquicia bajo la era Lacob. Apenas 15 victorias. Stephen Curry jugó solo 5 partidos antes de fracturarse la mano contra Phoenix en octubre. La 2020-2021 fue distinta, pero igual de cruel. Un equipo competitivo, casi heroico, que llegaba al play-in y caía 2 veces seguidas. Uno contra los Lakers, otra contra Memphis. 2 golpes al estómago, espaciados por una semana. Y en el medio, la presencia ausente de Klay Thompson, operado de ligamento cruzado en junio de 2019. Operado otra vez, esta vez del tendón de Aquiles en noviembre de 2020, antes incluso de pisar la cancha del regreso. Una segunda lesión catastrófica que las cámaras no estaban ahí para grabar. La narrativa nacional, durante todo este tiempo, no fue cruel, fue peor. Fue indiferente, y nada lastima más a un campeón que la indiferencia. Lo que casi nadie se atrevió a decir en voz alta, pero todos pensaron, fue esto: 3 anillos en 5 temporadas habían dejado un saldo emocional pesado. La franquicia había vivido en ese ciclo todo lo que se puede vivir en el deporte profesional: la cima, la caricatura, el triunfo, la traición, la pérdida. Y ahora, en ese nuevo otoño de 2021, regresaban a una pregunta que tardarían meses en contestar: ¿eran todavía los Golden State Warriors? ¿O eran solo los hombres que un día habían sido los Golden State Warriors? Para que una dinastía vuelva, primero alguien tiene que escupir en su tumba. Los grandes no regresan porque quieran, regresan porque alguien los obliga, alguien que no respeta el pasado, alguien para quien ese pasado no es historia, sino una pared a la que llegar. En la primera ronda de los playoffs de 2022, los Warriors despacharon a los Denver Nuggets en 5 partidos. Fue un trámite incómodo, casi clínico, la clase de victoria que no te despierta, la clase de victoria que te confirma lo que ya sabías y, en el fondo, te aburre. Pero la verdadera invitación al regreso llegó vestida de gris y oro: Memphis. Los Grizzlies de Ja Morant, Dillon Brooks, Jaren Jackson Jr., la segunda mejor marca de la liga en la temporada regular. Una mezcla nueva, ruidosa, sin miedo y sin memoria. Memphis no respetaba el pasado. Memphis no creía que tuviera que respetarlo. Y eso, exactamente eso, fue lo que despertó a los Warriors. Cuando Dillon Brooks le hizo el gesto de too small a Stephen Curry en el juego 2, en el FedEx Forum, no era solo una provocación de bajo nivel, era una declaración generacional. Era una camada nueva diciéndole a una vieja, sin disimular, sin pedir perdón, sin pestañear: nosotros ya no les tenemos miedo. Cuando Brooks subió el codo en pleno vuelo sobre Gary Payton II y partió el suelo del FedEx Forum con el cuerpo de uno de los hombres más queridos del vestuario Warrior, no era solo una falta dura, era un mensaje, era una serie diciéndole a la otra: aquí no se viene a recordar viejas glorias, aquí se viene a perder algo más. Steve Kerr salió a la rueda de prensa de aquella noche con los ojos vidriosos y la mandíbula tensa y dijo una sola frase, una que después se repetiría durante semanas, durante meses en podcast, en programas de debate, en gradas hostiles: He broke the code. In the playoffs, this should be the time of his life. And the guy comes in and whacks him across the head in midair. He broke the code. Dillon Brooks broke the code. That's how I see it.
Él rompió el código. Aquellas 3 palabras no eran una queja arbitral, eran una declaración de guerra interna. Algo se había encendido en el banquillo de los Warriors aquella noche, algo que ni siquiera Steve Kerr, el técnico más tranquilo de su generación, un hombre que había construido una identidad pública entera sobre la calma, supo del todo controlar. Y dentro del vestuario, cuando se apagaron las luces y los periodistas se fueron, los hombres mayores de aquella plantilla, Curry, Clay, Draymond y Iguodala, se miraron como se miran los veteranos de una guerra cuando entienden que les han vuelto a llamar al frente. Memphis no lo sabía todavía, pero acababa de regalarles a los Warriors lo único que les faltaba para volver a creer en ellos mismos: una causa. Por primera vez en 3 años, el nombre Warriors volvía a aparecer entre los 4 últimos en el pie de la liga, pero ahora se decía con otra entonación, con cierto desconcierto, como si la NBA no supiera del todo dónde sentarlos en la mesa de los finalistas. Ya no eran el favorito, ya no eran el villano, ya no eran tampoco el outsider romántico, ese al que se le aplaude desde lejos. Eran el huésped incómodo en una cena al que nadie esperaba que vinieran, y en la que su sola presencia parecía descolocar el menú. Frente a ellos, los Dallas Mavericks. Luka Doncic, 23 años, la sangre fría de un veterano y el ego intacto de un chico que todavía cree que el mundo está esperando para entregársele. La narrativa estaba lista, escrita y firmada por casi todo el ecosistema mediático. Esta era la serie del cambio de guardia, el joven contra el viejo, el presente contra el pasado, la promesa contra la nostalgia. Pero algo curioso pasaba dentro del vestidor Warrior. Mientras los analistas hablaban de Luka, ellos no hablaban casi nada. Mientras los pronósticos los volvían a poner como ligeros favoritos por las lesiones en Memphis, ellos preferían leer los pronósticos al revés. Y entonces, en el centro de la defensa, en el centro de una historia que nadie había escrito todavía, apareció un hombre que llevaba 7 años esperando un escenario como este: Andrew Wiggins. Wiggins había sido número 1 absoluto del draft en 2014, la promesa total, un cuerpo construido para esto, una hoja en blanco demasiado limpia. En Minnesota lo llamaron Maple Jordan, y luego, cuando el peso de ese apodo se convirtió en una broma, lo llamaron otra cosa, lo llamaron el ejemplo de lo que pasa cuando el talento sin alma se queda solo en la liga. Llegó a Golden State en febrero de 2020 en un traspaso que pocos celebraron. Llegó como una pieza secundaria, como un experimento, como un cuerpo grande al que un par de veteranos tal vez podrían enseñarle algo, y durante 2 años se transformó en silencio, sin entrevistas, sin promesas, sin el frenesí de redes sociales con el que otros jugadores reciclan su imagen pública cada temporada, solo entrenando. En estos playoffs, Wiggins defendió a Luka prácticamente sin descansar, lo persiguió en cada bloqueo, lo recibió en cada penetración, atacó al aro como si llevara 5 años esperando ese momento, porque, en realidad, así era. Golden State eliminó a Dallas en 5 partidos, pero en el vestuario, después del cierre, no hubo gritos, hubo silencio raro, casi solemne, la clase de silencio que se reserva para los lugares donde uno ya estuvo antes y todavía no sabe si los fantasmas se fueron de verdad. The boys are back in town and the Warriors are back in the finals for the 6th time in 8 years. And Klay Thompson, he's been a major reason why. The 5-time All-Star, remember, he spent over 900 days away from the NBA game rehabbing 2 major injuries. Hay momentos en la vida de un hombre que solo se entienden mucho después. En la noche del 26 de mayo de 2022, cuando los Golden State Warriors cerraron a Dallas y se aseguraron su 6ª aparición en unas finales de la NBA en 8 años, fue uno de esos momentos. 3 años antes parecía imposible. Y por imposible no me refiero a difícil, me refiero a literalmente imposible. Imposible en el sentido que se vuelven imposibles las cosas cuando ya las das por muertas, cuando las has soltado emocionalmente, cuando has empezado a hablar de ellas en pasado sin darte cuenta. Habitaciones de hospital, consultas con cirujanos, resonancias magnéticas en cuyas imágenes los médicos no necesitaban explicarte mucho, porque lo blanco en el negro lo decía todo. Y por encima de todo eso, conversaciones donde la palabra retiro empezaba a flotar sobre la mesa sin que nadie quisiera tocarla, mirándola desde lejos como se mira un animal herido que no terminas de saber si curar o sacrificar. Y sin embargo, ahí estaban otra vez, en las finales de la NBA. No habían vuelto, habían regresado de algún sitio que casi nadie regresa, pero la historia de este regreso no se cuenta entera sin contar la historia de un hombre concreto: Klay Thompson. Entre la lesión de Klay en el juego 6 de las finales de 2019 en el Oracle Arena y su regreso oficial a una pista de la NBA en el Chase Center, el 9 de enero de 2022 contra Cleveland, pasaron 941 días. No es una cifra, es una sentencia. 2 lesiones distintas en piernas distintas, 2 cirugías mayores, 2 veranos enteros en rehabilitación viendo a sus compañeros desde un sofá, desde un banco, desde un avión privado donde ya nadie pretendía hacerle bromas para distraerlo. 2 años y medio en la que escuchó una y otra vez la conversación de la liga moverse sin él. Klay Thompson había sido durante 5 años uno de los mejores tiradores de la historia, el segundo en una rima silenciosa con Stephen Curry, el soldado perfecto de aquella era, el hombre tranquilo del que nadie podía decir nunca una mala palabra, y entre 2019 y 2022 había sido también otra cosa, un hombre solo en un gimnasio, repitiendo el movimiento más simple del baloncesto miles de veces, sin partido al que llegar. Cuando volvió, en enero de 2022, lloraba, la pista lloraba, el Chase Center se levantó a recibirlo con un silencio reverente que se transformó lentamente
en una ovación que duró minutos. Y aquella noche, sin que nadie lo dijera todavía en voz alta, algo se reordenó dentro del vestuario Warrior. Porque si Klay podía volver de aquel exilio físico y emocional de casi 3 años, entonces tal vez todo lo demás todavía fuera posible. Tal vez la dinastía rota no estaba rota del todo, tal vez solo estaba aprendiendo a caminar otra vez. Cada generación tiene una conversación que no quiere tener. La de Stephen Curry era una sola. ¿Habrían ganado sin Kevin Durant? No era una pregunta deportiva, era una pregunta sobre identidad, sobre lo que él era, sobre lo que valía. Curry había ganado 3 anillos, 2015, 2017 y 2018. Había sido nombrado MVP de la temporada regular 2 veces, incluido el único MVP unánime en la historia de la liga, en 2016. En diciembre de 2021, en el Madison Square Garden, había roto el récord histórico de triples de Ray Allen, un récord que la NBA pensaba intocable hasta hace una década. Cuando lo cumplió, el Garden se levantó. El propio Ray Allen estaba sentado a unos metros de la línea de fondo, aplaudiendo. Reggie Miller llorando en la mesa de comentaristas de TNT. Había cambiado, casi solo, la geometría del baloncesto moderno. La línea de 3 puntos habían dejado de ser un disparo lejano para convertirse, gracias a él, en una línea de salida. Y sin embargo, había un trofeo que se le resistía. 3 anillos, 0 Bill Russell, 0 MVPs de las finales, 0 respuestas a esa pregunta que sus rivales, y especialmente sus rivales mediáticos, habían convertido en una segunda piel. En 2015 ganó, pero el Finals MVP fue para Andre Iguodala. En 2017 y 2018 ganó, pero el Finals MVP fue para Kevin Durant. Y en cada una de esas 3 ceremonias, las cámaras lo encontraron sonriendo, levantando el trofeo de equipo, abrazando a sus compañeros, sonriendo, en cierto modo, demasiado bien. Los hombres que están realmente en paz no sonríen siempre así. Hay una historia que Steve Kerr contó una vez, casi de pasada, en una entrevista de pretemporada, o una historia pequeña, casi marginal. Después de las finales de 2017, la primera en la que Durant ganó el MVP, Curry entró al avión privado del equipo. Se sentó en su asiento, miró por la ventana y no habló durante el primer tramo del vuelo. No estaba enojado, no estaba triste, estaba en otro sitio. Kerr lo dejó ahí. Sabía que algunas conversaciones dentro de la cabeza de Stephen Curry no se interrumpen. En 2022, ese otro sitio finalmente tenía nombre. Era la obsesión, callada, de validar lo que él ya sabía pero que el mundo todavía no le había concedido. No demostrar talento, no demostrar grandeza. Esas cosas estaban claras hace tiempo. Demostrar autoría, la autoría de un proyecto entero, la autoría de una era. Aquellos playoffs, cada partido, cada bote de balón, cada falta recibida, cada noche en el hotel se convirtieron en una carga muy específica. Una carga que él, que en lo público siempre había sonreído, llevaba ahora en silencio. Porque, en el fondo, no era el peso del campeonato, era el peso mucho más solitario de saber exactamente lo que se ganaba si ganaba, y lo que se perdía si perdía. Y solo él, dentro de aquel vestuario, podía cargar esa pregunta hasta el final. Boston no es solo una ciudad, es un veredicto. Sus aficionados llegan al TD Garden como quien va a un tribunal. No vienen a animar, vienen a sentenciar. Y aquella primavera de 2022, cuando los Warriors aterrizaron en Logan Airport la mañana del juego 3, ya los habían sentenciado. Hay arenas en la NBA que son ruidosas, pero el TD Garden tiene una cualidad distinta. No es solo el volumen, es la herencia. En cada cuadrado de ese pabellón hay un fantasma colgado. Bill Russell, Larry Bird, John Havlicek, Paul Pierce, Kevin Garnett. 17 banderas en lo alto, no como adorno, sino como advertencia. Cuando uno juega en Boston, no juega solo contra el equipo, juega contra el techo. Y los Boston Celtics de 2022, ese equipo joven, físico, lleno de hambre defensiva, recordaron en aquellas finales por qué la gente había entrado en pánico cuando se cruzaron con ellos en los playoffs. Curry empezó las finales con 6 triples en el primer cuarto del juego 1, un récord de finales en la NBA en un primer cuarto. Una declaración, la clase de comienzo después del cual en la era anterior de los Warriors, las series terminaban, la clase de comienzo que el resto de la liga durante años había aprendido a temer. Boston no se inmutó, cuarto, parcial de 40-16 para los Celtics. Final, 120-108. Por primera vez desde mayo de 2019, los Warriors empezaban unas finales perdiendo el primer partido, en casa. Por primera vez en mucho tiempo, no parecían los villanos, parecían vulnerables. Hay un instante muy específico en el deporte que es casi imposible de describir, pero todos los grandes lo conocen. Es el instante en el que un equipo, mientras camina por el túnel hacia el vestuario, descubre que el guión que había escrito en su cabeza para esa serie ya no sirve. Esa noche del juego 1, los Warriors caminaron por ese túnel, y en el vestuario, según contarían meses después, algunos miembros del cuerpo técnico, hubo una conversación corta, una conversación que no se filtró nunca a la prensa, una conversación de la que solo quedó en los días siguientes, un cambio de temperatura interno difícil de definir. Ganaron el juego 2 en casa, igualaron la serie, volaron a Boston con la sensación de que todo, otra vez, era posible, pero el TD Garden, fiel a su naturaleza, los esperaba con los puños cerrados. El juego 3 fue otra declaración, Boston ganó 116-100, la serie cayó 2-1 a favor de los Celtics, y entonces, mientras Curry caminaba de vuelta al vestuario por aquel túnel angosto y verde, algo empezó a moverse en el aire del equipo, algo que solo los que habían estado en 2016 podían reconocer, la sospecha, muy antigua, muy específica, muy cruel de que el pasado puede repetirse.
Boston había ganado el juego 3. La serie estaba 2-1 a favor de los Celtics. Si Boston ganaba el juego 4, y todos los pronósticos lo daban por hecho, porque Boston en casa en aquellos playoffs era casi invencible, la serie quedaría 3-1. Y entonces, otra vez, ese número volvería a perseguirlos. No por el rival, por la memoria. La noche del viernes 10 de junio de 2022 en el TD Garden, Stephen Curry hizo algo que nunca había hecho en su carrera, y que probablemente no volverá a hacer. No por las cifras. Las cifras son las cifras. 43 puntos, 10 rebotes, 7 triples, 37 minutos en pista. Una eficiencia trespuntista que se grafica en un solo número grande, redondo, brutal. Las cifras se aprenden de memoria, las cifras envejecen. Lo que aquella noche no envejece es otra cosa. Es la cara de Curry cuando en pleno tercer cuarto anotó un triple desde casi 7 metros y en lugar de celebrar, miró al banquillo y bajó un dedo. Uno solo, como diciendo, vamos, no me pidan nada más porque ya estoy aquí. Como diciendo, lo que ven, ven. Es la cara de Jason Tatum cuando sentado en el banquillo durante un tiempo muerto del último cuarto, la cara lo encontró mirando hacia la cancha con una expresión que era a la vez de admiración y desconcierto. La cara de un hombre joven entendiendo, en directo, contra qué le había tocado jugar. Es la cara de Ime Udoka, sin gritar, sin gesticular, simplemente quieto en su esquina del banquillo, viendo cómo se le escapaba un partido que su equipo había controlado durante 3 cuartos. Y es la cara de Steve Kerr en el banquillo opuesto, sin sonreír, sin moverse, las manos en la cintura, porque Steve Kerr ya había visto a Stephen Curry hacer noches grandes antes. Llevaba 8 años viéndolas, pero aquella noche, dijo después, fue distinta. Aquella noche, dijo Kerr, meses después en una entrevista, fue la noche en que entendió definitivamente que Curry no estaba jugando contra Boston, estaba jugando contra una idea, contra una versión de sí mismo que el mundo había escrito sin consultarlo. Cuando terminó el partido, Golden State 107, Boston 97. Curry caminó hacia el centro de la cancha del TD Garden y miró un instante al techo verde. Por una fracción de segundo, antes de que sus compañeros llegaran a abrazarlo, la cámara captó algo en su rostro que no era exactamente alegría. Era otra cosa. Era el rostro de un hombre que, después de 6 años, finalmente sentía cómo el fantasma de aquel 3-1 empezaba a soltarlo. La serie quedó 2-2, pero la verdad psicológica de aquel partido fue otra. Aquella noche, los Warriors no empataron una serie. Aquella noche, los Warriors recuperaron el control de su propia memoria. Si has llegado hasta aquí, gracias de corazón. Estamos a nada de los 1000 suscriptores y este canal es posible gracias a usted. Si te gusta el contenido, suscríbete. De verdad, ayuda mucho más de lo que imaginas. Disfruta el resto del video. Después del juego 4, la serie ya nunca volvió a sentirse igual. No porque los Warriors no pudieran perder. Podían, cualquier equipo en unas finales puede perder. Sino porque sin que nadie lo dijera todavía en voz alta, todos sabían quién llevaba la batuta. En el juego 5, en el Chase Center, Stephen Curry tuvo una de sus peores noches estadísticas en unas finales. 0 de 9 desde el triple. Una rareza estadística. La clase de noche que, en otras épocas, hubiera definido un colapso. Aquella noche ganaron igual. Ganaron sin él. Con un Wiggins que ya no parecía un experimento. Con un Clay que disparaba como si le hubieran devuelto la juventud. Con un Looney que reboteaba como si el aro tuviera un imán, con un Jordan Poole que entraba al cuarto con la audacia de un chico que todavía no había aprendido a tenerle miedo a este escenario. Eso, en cierto modo, era la prueba final, que ya no dependía de un solo hombre, que la dinastía rota, sin Durant, si la versión vieja de sí misma, era algo nuevo, era un equipo otra vez. Y entonces vino Boston, juego 6, jueves 16 de junio de 2022. Hay una clase muy específica de silencio que solo se siente en pabellones que esperan celebrar. Es el silencio de 22,000 personas que llegaron con la convicción de que iban a ser parte de una historia que terminaría con confeti verde y blanco, y que descubren, lentamente, durante el último cuarto, que la historia se está terminando, pero no la suya. Eso fue el TD Garden en el último cuarto del juego 6. Golden State arriba por 12, por 14, por 16. Curry estaba teniendo otra noche grande, 34 puntos antes del último cuarto, pero el partido se sentía decidido mucho antes del final. Y entonces ocurrió algo que las cámaras de la NBA llevan grabando casi 40 años, pero que esta vez se vio distinto. Un jugador anotando una canasta importante, un jugador celebrando una canasta importante, salvo que esa celebración, esta vez, no era una celebración, era un derrumbe. Curry, después de un triple, dobló las piernas sobre la cancha del TD Garden, se llevó las manos a la cara y se quedó así. No celebró, no gritó, no miró al público, se quedó solo, agachado, llorando. Cuando sonó el silbatazo final, no se levantó, se quedó en el suelo, las manos cubriéndole los ojos, los hombros temblando. Clay llegó primero, luego Draymond, luego Iguodala, Looney, Wiggins. La abrazaron en silencio casi sin entender lo que estaba pasando dentro de él, porque solo él entendía lo que estaba pasando dentro de él. 3 años antes había salido del Oracle Arena, después del juego 6 de aquellas finales perdidas en 2019, mirando al techo de un pabellón que iba a ser derribado a los pocos meses, sabiendo, sin saberlo del todo, que aquella iba a ser una de las últimas veces que tocaba ese parque, y que dentro de él se quedaban Clay con la rodilla rota, Durant rumbo a Nueva York y una era entera que se desarmaba. Y ahora, 3 años después, estando en el suelo del TD Garden, llorando como un hombre cualquiera, en el escenario más hostil que el deporte estadounidense podía ofrecerle, con un nuevo anillo, con un nuevo trofeo y con una respuesta nueva. Final del juego 6, Golden State 103, Boston 90.
Final de la serie, 4-2. Cuando Stephen Curry levantó por primera vez el trofeo Bill Russell de MVP de las finales, minutos después, con los ojos todavía rojos, lo hizo con las dos manos, como si pesara más de lo que pesaba. En el deporte, las historias terminan con el silbatazo final, pero las dinastías terminan con otra cosa, con una pregunta, y la pregunta de los Warriors, esa que los persiguió durante 3 años. ¿Qué eran sin Kevin Durant? Ya tiene respuesta, eran esto, eran exactamente esto. Eran un capitán que no se fue, un tirador que volvió de la muerte deportiva 2 veces, un alfa que insistía en defender al mejor jugador del otro equipo, partido tras partido, sin pedirle permiso a nadie, y un grupo de hombres a su alrededor que aprendieron, en silencio, que la grandeza no se hereda, se sobrevive. La dinastía rota volvió, y al volver, dejó de pelear por respeto, ahora pelea, por fin, por algo distinto, por el lugar que ocupará en la memoria, por la eternidad. La dinastía rota había vuelto, no como había vuelto Tom Brady, no como había vuelto Michael Jordan. No estaba devolviéndole al deporte una versión más vieja de sí misma. Había vuelto distinta, más cansada, más cicatrizada, más humana, pero, en cierto modo, y eso es lo más raro, lo más improbable, lo más hermoso, más grande. Y desde aquella noche, cuando alguien dice el nombre de Golden State Warriors, ya no piensa solo en aquel equipo perfecto de 2017. Piensa también en aquella noche de junio de 2022, en Boston. Piensa en un hombre de rodillas en el centro de un parqué verde. Piensa en 941 días de silencio recuperados en un solo partido. Piensa en una pregunta que finalmente fue contestada sin palabras. Algunos campeonatos se ganan, otros se merecen. Y, muy de vez en cuando, hay uno que no se gana, no se merece, simplemente sobrevive. Y al sobrevivir, se convierte en otra cosa, se convierte en eterno.